Bueno, hola a todas y todos que nos sintonizan hoy. Bienvenidos a la nueva emisión de la serie Estratos del Instituto de Activismo Hannah Arendt, INSTAR, una serie que estamos dedicando al cine como una previa al próximo Festival de Cine INSTAR, la quinta edición del Festival de Cine INSTAR, que tendrá lugar del 28 de octubre al 3 de noviembre próximos en varias ciudades alrededor del mundo: Madrid, Barcelona, Múnich, París, Berkeley en California y Cuba. Estamos muy contentos de poder ir adelantando estas conversaciones con algunos de los cineastas que estarán representados en la selección de este año. Yo soy, bueno, José Luis Aparicio, un cineasta cubano y director artístico del festival en las últimas 4 ediciones, y hoy tengo el privilegio de estar conversando con Alejandro Alonso, un destacado cineasta cubano, documentalista, fotógrafo, profesor, radicado en los últimos años en Madrid, en España, y autor de películas muy relevantes del cine cubano reciente, como El Proyecto, Avisal, y bueno, más recientemente La historia se escribe de noche, su último cortometraje, que integra la selección de concurso de nuestro festival en este año. Así que gracias, Ale, por conversar con nosotros hoy. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, nada, como acostumbramos a hacer en esta serie de estratos, conversamos con cineastas, sobre todo cubanos, pero bueno, últimamente también de todas partes del mundo. Y un poco la idea es hacer un recorrido por tu obra, Ale, que está bastante nutrida. Son ya, bueno, creo que una docena, ¿no?, de cortometrajes y también ya un largo hecho y algunos en proceso. Y entonces, bueno, para comenzar un poco y romper el hielo, quería preguntarte en qué momento surge tu interés en el cine, ¿no? En qué momento tienes ganas de hacer películas y comienzas un poco a aprender y a experimentar con las formas cinematográficas. No, yo siempre, siempre cuento la suerte que tuvimos nosotros en Pinar del Río, ¿no? Que es una ciudad, bueno, que yo creo que la mayor parte de mi vida no tuvimos cine en Pinar. Y hacer cine era no una utopía, ¿no? Lo siguiente, algo muy lejano. Y tuvimos la suerte de contar con la Casa Taller Pedro Pablo Oliva y la voluntad, la enorme voluntad de, de apoyar cualquier idea artística de Pedro Pablo Oliva, David Horta y Silvio Oliva. Y bueno, empezaron a intercambiar con la escuela de cine. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad se grabó un one-to-one, un campismo, uno de los campismos que hacía la escuela de cine en provincia, se filmaron en Pinar. Y yo fui a una de las muestras de esos campismos en el Museo de Arte. Luego se hicieron intercambios entre la casa taller, se empezaron David casi empezó a duplicar el banco de películas de la escuela de cine, o sea, la, la extensa cineteca que tiene la escuela de cine, la empezaron a duplicar en Pinal, y para nosotros eso fue, para un grupo, bueno, jóvenes que nos interesaba el cine, sobre todo como espectadores en ese momento, ver un cine, acceder a un cine diferente al que veíamos en la televisión, porque bueno, no contábamos con cine. En ese momento eso fue una tabla de salvación, ¿no? Y yo creo que ir a esa muestra que se hizo en el museo, recuerdo que fue Susana Barriga con Ilucho, para muchos de nosotros fue descubrir un hallazgo, ver que jóvenes, bueno, cercanos a nosotros, podían hacer un cine como ese. Yo nunca había visto documentales como esos filmados en Cuba, eh, tan autorales, sobre todo tan autorreferenciales. Yo creo que en ese momento no había visto, no sabía lo que era el cine autorreferencial. Y a mí me pareció que había un espejo ahí que a mí me interesaba, ¿no? Hubo algo ahí que se movió y empezamos bueno, creo que de manera casi deportiva, en esa época lo veíamos así, empezamos a ver cine en un pequeño televisorcito que tenían en la casa taller, donde había un catálogo y uno pedía la película, te la ponía un DVD y bueno, había una fila de gente para ir a ese televisorcito, habían dos o tres. Entonces empezamos, no sé, vamos a ver todo Pasolini. Una semana veíamos todo Pasolini, ahora la próxima semana Fellini, ahora vamos a ver todo Bergman. Entonces empezamos a ver cine así,
a consumir mucho cine, yo creo que sin mucha guía en ese momento. Luego también creamos el Cine Club y empezamos a ver cine una vez a la semana. Debatíamos muchísimo, proponíamos películas que queríamos ver, se buscaban, se hacían, bueno, había un intento por buscar esas películas que alguien leía un libro, veía una revista, leía una reseña y decía, vamos a buscarla, queremos verla. Y empezamos, yo creo que lo más importante, a tener esos debates, ¿no? Creo que el sentirse acompañado, ver una película y tener después 1 o 2 horas para debatir lo que acabamos de ver, cómo nos sentimos, fue fundamental. Y de repente alguien, bueno, llevó un día una Handycam, a mí me regalaron una Handycam también pequeña, empezamos a grabar, veíamos las cosas que hacíamos por las noches esa vez a la semana. Y yo creo que sin quererlos empezamos a hacer cine, ¿no? No lo sabíamos todavía en ese momento, pero ya incluso había una voluntad, ¿no? De, bueno, a mí me interesa tal cosa, a mí siempre me interesaba mucho más el documental, me sentía mucho más cercano y sobre todo lo sentía más tangible, ¿no? Que era algo que podía tocar a diferencia de la ficción, ¿no? Y bueno, creo que por ahí no nos dimos cuenta y empezamos un grupo de nosotros a hacer cine gracias a ese espacio, ¿no? Te quería preguntar exactamente eso, por qué escoges desde el principio y todavía hasta hoy trabajas el cine de lo real, ¿no? Creo que me empezaste a responder un poco, pero por qué quizás ante la posibilidad también de hacer ficción o de hacer otras cosas, te decantas por aquí. No, yo creo, bueno, el primer encuentro, el primer documentalista que vimos en la casa taller fue Van der Keuken. Y a mí, cuando yo descubrí su obra, uno no había visto nada como eso, ¿no? En la televisión. Evidentemente nunca van a poner una película de Van der Keuken. Y a mí me pareció extraordinario, ¿no? Pero sobre todo me pareció muy cercano, ¿sabes? Yo recuerdo que salí después de esa proyección y yo veía Piran del Río, igual que vimos su primer corto, un corto que tiene filmado en Ámsterdam, donde filma reflejos, charcos de agua, filma los canales. Es bueno, una película muy impresionista, de claroscuro, donde se ve que está jugando con la forma. Y yo me sentí tan cercano y decía, esto yo lo puedo hacer aquí, o sea, bueno, en mi cabeza, ¿no? Decía, esto es algo que yo podría emular aquí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que Delirio debe mucho a esas películas, por ejemplo, que fueron esa primera película que hicimos Lázaro Lemus y yo. Y tiene mucho ese espíritu de Van der Keuken porque era algo que nos fascinaba en ese momento y que extrañamente nos sentíamos muy cercanos. A mí me encantaba en ese momento, no sé, Fellini, pero cada vez que veía una película de Fellini se me quitaban las ganas de hacer cine, ¿no? Decía, esto es imposible, ¿cómo voy a hacer esto aquí, no? Sin embargo, ir descubriendo estos autores, estas autoras, o sea, Chantal Akerman, después Meca, a mí me acercaba a no solo a una manera y una forma de verla, de ver y de reproducir un estado de ánimo, un fragmento de nuestra realidad, sino también a una manera de hacer, ¿no? Y esa manera de ser es muy accesible. Y en ese momento que, bueno, uno no tenía un guía, no teníamos profesores de cine, no había absolutamente nada. O sea, era ir a ciegas tocando y encontrando, ¿no? Y decías, bueno, mira, encontré esto, me voy a aferrar aquí, ¿no? Esto aquí me da unas pistas. Pero no había nada parecido a estar dentro del sistema de una escuela donde hay un guía que te va. No, 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 no. ¿Y en qué momento un poco crees que vas entrando, digamos, en ese sistema? Bueno, ese sistema en Cuba es entre comillas, porque igual sigue siendo bastante anárquico, ¿no? Pero creo que quizás antes de la Escuela de Cine de San Antonio, ¿no? La llegada a la muestra joven, con tus primeros cortometrajes, la posibilidad también de ir a compartir esas obras en La Habana con otros cineastas, digamos, de la misma generación. ¿Cómo es esa conexión? ¿Cómo surge quizás esa posible conexión generacional con otros autores que dentro de Cuba están tratando de hacer un cine independiente, diferente, digamos, a la cinematografía cubana más tradicional, ¿no? ¿Cómo es este encuentro? No, tuvimos mucha suerte porque empezaron a ir, sobre todo, bueno, algunos profesores, algunos críticos, también cineastas, al Museo de Arte, invitados por la Casa Taller. Eh, Dean Luis Reyes dio un taller de animación que fue, yo creo que nos cambió a todos la vida. Y un grupo de nosotros empezó a hacer animación, o sea, se centró solamente en eso y creo que hubo un antes y un después de ese taller. Y luego también, evidentemente, estuvo la muestra, ¿no? Yo creo que la muestra, a nosotros que estábamos tan cerca de La Habana,
pero estábamos a años luz, ¿no? O sea, cuando dijeron, vienen dos cineastas de Pinar del Río, era como que vienen dos extraterrestres, ¿no? Porque en Pinar del Río siempre es como esa cosa de que Cuba es de La Habana para Matanza, ¿no? Ahí empieza Cuba, Pinar es como algo ahí que está rezagado, es como, bueno, hay que pasar por Pinar, ¿no? Entonces, llegar a la muestra, que además no fue algo que con lo que se soñaba, yo creo que, bueno, tampoco conocía la muestra, una amiga del MAPRI, Diana, fue la que un día se llevó en una memoria evocación y le inscribió en la muestra, y yo me enteré que ella la había inscrito en la muestra cuando me llamaron, pero yo no sabía nada, o sea, yo no sabía que eso existía. Entonces uno llegó ahí como un extraterrestre y para mí fue, bueno, fue yo creo fundamental, sobre todo por los vínculos que se crearon ahí de amistades y sobre todo de sentirse parte de una generación, ¿no? De darte cuenta que también a todo lo largo de Cuba hasta Santiago había un nicho de gente como uno también que estaba soñando con hacer cine. Y creo que eso también le daba como otra cuestión más épica, ¿no? Bueno, estamos en provincia y vamos a hacer, nos vemos el año que viene aquí, ¿no? Era como un pacto ahí que se hacía, el año que viene nos vemos con una película y aquí estaremos de nuevo, ¿no? Entonces uno regresaba a Pinar del Río a comerse aquello, ¿no? Y yo creo que la muestra, bueno, un poco hizo eso, ¿no? Que todos nos creyéramos que sí, que se podía hacer cine y que había un espacio sobre todo de intercambio y de pensarse, ¿no? Como generación. Y ahora aprovechando esto, ¿no? O sea, desde tu creación, ¿no? ¿Cuál es tu relación con el cine cubano? O sea, desde el sentido de la tradición, ¿sabes? Lo más establecido, o quizás incluso autores más recientes, más alternativos. ¿Sientes que hay una relación, que no la hay? ¿Hay autores que te sientes que de alguna forma sí te han marcado, ya sea las películas que has hecho o el espíritu a la hora de hacer estas películas en Cuba? ¿Cómo te ves en ese sentido, en ese diálogo o no diálogo con el cine cubano? No, es extraño porque, bueno, creo que todos crecimos viendo las películas estas que ponían cada año en fechas patrióticas el cine cubano, ¿no? Eso está ahí eso está en el imaginario de uno, no se puede negar, pero para nada, creo que cuando yo descubrí, bueno, nos pasó a todos los de nuestra generación, ¿no? La obra de Nicolásito, cuando uno empieza a ver ya la obra de Sara ya, pero estas películas más pequeñas, ¿no? Que son con las que yo me siento también mucho más cercano. Eh, yo creo que ahí es cuando encontramos un espejo, ¿no? De verdad. Y algo de decir, bueno, aquí tenemos un pilar, ¿no? Hay un pilar del cine que me interesa a mí, hacer a mí. Hay un lugar al que volver, al que regresar, en el que preguntar cosas, en el que intentar encontrar respuestas. Y yo creo que es en ese cine más pequeño, digamos, mucho más experimental para su época, que en la ficción y en esos grandes, digamos, en los buques insignia eso del cine cubano. Yo no, bueno, nunca me he sentido no sé, muy cercano a esa manera de, bueno, épica de contar la historia, para nada. Y luego también fue fundamental ver el cine que se estaba haciendo documentales en la escuela de cine. De verdad, a mí, cuando yo en mi momento, bueno, vi las obras de Susana, de Marcel, de Damián, películas que salían de la escuela de cine. Uno que no había estado todavía en la escuela decía, ¿qué pasa ahí adentro, no? Por qué salen estas películas tan extrañas, tan radicales, que juegan con la forma, que yo creo que es algo que a mí siempre me ha interesado, ¿no? La idea sobre la forma, ¿no? Yo creo que la gente llega después, pero la reflexión sobre el cine, ¿no? ¿Qué herramientas puede encontrar ahí? Estaban en esas películas, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que esas películas también que venían de la escuela se convirtieron siempre en una fuente de preguntas, ¿no? De llevarme a lugares incómodos, decir, bueno, pero ¿por qué hacer esto de esta forma o no hacerlo así? Entonces creo que en ese sentido estaban en los polos, ¿no? Mis referencias estaban en el inicio de estos autores pequeños, documentalistas del inicio del ICAI, y luego en las cosas que iban saliendo de la escuela de cine, de la cátedra documental, que no sé, a mí me parece que ahí, que es un lugar donde se producían y se producen, por suerte, se siguen produciendo pequeños milagros, ¿no? Siempre pasan cosas en ese lugar, ahí hay algo ahí que envuelve a esa pequeña oficinita y la gente que llega, ¿no? La gente que vaya a compartir, que
pasan cosas, pasan cosas. Y bueno, quería quizás entrar en una película, ¿no? Para hablar un poco más de ella. Y creo que una película que de alguna forma sí se siente como que marca, o sea, como que haya un antes y un después, ¿no? En esa primera filmografía tuya es Velas, ¿no? Que es una película que gana el premio, creo, ¿no? Mejor documental en la muestra joven en la que participa. Y creo que también te da un poco después, te permite la entrada, ¿no? A la escuela de cine, también de alguna manera. Entonces, háblame del proceso de Velas, de dónde viene la motivación de hacer la película, un poco las técnicas, los dispositivos, ¿no? Que decidiste utilizar, que hay mucho también énfasis en la foto fija en esta película. Y también yo creo que ahí empieza algo que se puede ver a través de tu filmografía, que es también una recurrencia a la historia familiar, la intimidad familiar, ¿no? Como materia prima también para fabular, para construir entonces, ¿no? Sobre esto. Sí, no, era, yo creo que con Vela se sentía mucho la necesidad de, que es algo que después siempre se ha ido repitiendo, de capturar, de registrar mundos que uno siente que van a desaparecer, ¿no? Estás contemplando el último instante de algo, ¿no? Y en ese caso, bueno, era el universo de mis tíos abuelos, que eran como mis abuelos, y era un mundo, bueno, que para mí en ese momento era muy importante y yo sentía que estaba a punto de desaparecer. Entonces, lo de siempre, ¿no? Como a veces la premura de algo, creo que a mí en los documentales eso es fundamental, el tener la premura de registrar algo muchas veces hace que uno, bueno, busque soluciones, ¿no? Y que quizás también se lance a hacer cosas de una manera que quizás si tuvieras tiempos y recursos no las harías así, ¿no? Entonces la eminencia de que ellos iban a mudarse de ese lugar, que esa casa que era fundamental en la historia de la familia se iba a cerrar, que ya no iba a ser parte de nosotros, fue como, bueno, esto hay que firmarlo. Y yo tenía una cámara pequeña de fotografía, siempre estaba haciendo fotos, y esa cámara filmaba muy mal, hacía unos videos horribles, o sea, yo creo que el celular más malo ahora mismo del planeta filma mejor que esa cámara en ese momento, una camarita esta compacta, pequeñita. Y, y empecé a hacer fotos porque no podía filmar, básicamente. Entonces, y luego alguien nos prestó, bueno, David Horta nos prestó una cámara mucho más grande que podía filmar un poco mejor. Entonces hicimos estas imágenes. Pero yo sentía que ya había un material que yo había filmado durante meses con las fotos fijas, que ahí había algo que a mí me interesaba explotar. Entonces, bueno, estaba toda la tradición del cine cubano que gracias a que lo había visto, bueno, todas las películas estas del ICAI, incluidas las de Santiago Álvarez, que juegan con el fotomontaje, ¿no? Y fue como, bueno, por qué no hacer esta película en fotomontaje? Sobre todo encontramos un dispositivo muy sencillo bueno, que es el álbum de fotos. Juguemos con esto, ¿no? Aquellos son también parte de ese álbum de fotos. Y también es una invitación a que la gente entre en este mundo que tiene otro tiempo, ¿no? Básicamente, respondía a esa premisa. Entremos en un mundo que tiene otro tiempo, ¿no? Que nos invita a estar en otro tiempo, un mundo que está detenido. Y no sé, yo creo que es una película muy sencilla, muy... Cuando uno hace muchos años que no vuelvo a ella, por muchas razones, pero yo creo que en aquel momento, sí, fue una película muy importante para nosotros, ¿no? Y ya Sí. tú habías como considerado trabajar un poco con tu propia historia familiar, con la gente más cercana a ti, o fue algo que empieza a partir de Velas, ¿no? O que tenías claro que te No, interesaba. estaba... el primer cortico que hicimos en este cineclub se llamaba Evocación y yo filmaba a mi madre eh, en un ritual que ella hacía los fines de semana, que era cambiar los vasos de agua de la bóveda espiritual, ¿no? La bóveda espiritual de nuestra familia, una mesita con un mantel blanco donde están las fotografías de los familiares fallecidos de la familia, ¿no? Cada familiar tiene un vaso de agua. Mi madre hacía ese ejercicio, ¿no? Y lo primero que yo firmé fue eso, o sea, de todo lo que podía firmar, de todo lo que había fuera, dentro de mi casa, eso fue, digamos, como lo que a mí me atrajo y bueno,
Creo que desde el inicio, ahora pensando en la historia se escribe de noche, creo que esa película tiene mucho que ver con eso, ¿no? Está mi madre, están los muertos de la familia, está ese universo espiritual, ¿no? Como un camino, ¿no? Una provocación también para mirar de otra manera, ¿no? Para escuchar también de otra manera. Entonces, sí, creo que siempre ha estado ahí y en Velas, bueno, como que eso se vuelve muy consciente ya, ¿no? Se vuelve mucho más consciente. Y luego, Sí, bueno, entras en la escuela de cine, creo que un poco a la raíz de Velas, pero entras de una forma poco convencional también, ¿no? Creo que entras a sí. dirigir una tesis, entras por el último año en vez de por el primer año y lo haces entonces a lo Benjamin Button, ¿no? A la inversa. Entonces, cuéntame un poco cómo fue ese proceso y ya entrar a la escuela de cine, que si bien no es un formato industrial al uso, al final estás trabajando con otros recursos, con un equipo de personas. Cuando tú vienes a trabajar un cine en solitario prácticamente, con muy pocos amigos, casi que artesanal en las maneras, tú siempre has hecho tu fotografía, casi todas tus películas, y aquí tienes que trabajar con un fotógrafo, un editor, una productora. O sea, ¿cómo cambia un poco para ti esta concepción dentro de la escuela y sobre todo en la despedida? Creo que es la peli que primero haces ahí, ¿no? Sí, no, fue una experiencia muy intensa en todos los sentidos, porque estaba haciendo, tuvieron una crisis, necesitaban un director y se hizo un pequeño casting, yo presenté una idea, yo en ese momento, bueno, una parte de mi familia era de Minas de Matambre, yo siempre había querido filmar en las minas y dije, yo tengo una historia en las minas, más nada. Y dijeron, bueno, tienes un tiempo, vete a buscar esa película, cuéntanos la historia. Ahora mismo me dijeron, bueno, me lo dijeron hoy, mañana me habían sacado un boleto para irme a Minas de Matambre y estuve 10 días en Minas buscando esa historia y cuando regresé básicamente tuvimos un mes para preparar la película y empezar a filmar. Entonces fue un proceso muy violento en todos los sentidos, no solo para mí, sino también para el equipo que había perdido a su directora. Entonces les pusieron a alguien que cayó en paracaídas y dijeron bien. Y la escuela también es muy endogámica, ¿no? La escuela es como, luego de 3 años trabajando, que llegue alguien de fuera siempre es traumático. Entonces fue complicado para todos y todas los que estábamos ahí implicados. Pero también yo creo que fue un ejercicio de fe, ¿no? Para mí fue, yo creo que ha sido el proceso más difícil que me he enfrentado, eh, por muchas razones, pero sobre todo la principal fue esa, ¿no? Trabajar por primera vez con un equipo, tener tantas miradas alrededor de nosotros, sentir esa presión, ¿no? Y por primera vez también trabajar con, bueno, dentro de un marco de producción, ¿no? Tienes tiempo, tienes que, tienes un plazo, tienes que un formato, tienes que hacer un plan de rodaje, en fin, cosas que yo no sabía, básicamente no había pasado ni por la fanca en ese momento. Entonces yo había aprendido a cómo se filmaba una película viendo making of y documentales sobre rodajes, ¿no? Pero no lo sabía. Entonces bueno, yo creo que aprendí muchísimo, tuvieron mucha paciencia también conmigo. Y básicamente, bueno, nos lanzamos ahí a las minas a filmar lo que yo había encontrado en esa semana. Y Bueno, siempre me quedo con... cuéntanos un poco qué habías encontrado, qué historia, pero creo que también ahí como continúas quizás el tema este de retrato que un poco viene de Velas, ¿no? Y que creo que después se extienden varias películas que vas a hacer luego también en el contexto de la escuela de cine, ¿no? Como Duelo y Metatron, ¿no? Como que también encontrar personajes en espacios muy particulares o personajes también con una historia muy especial, digamos, ¿no? Y retratarlo y retratar el mundo también que los rodea, ¿no? Un poco transmitir Sí, sí, esa sí, atmósfera. totalmente. Yo creo que yo llegué al personaje de Vela, de la despedida, perdón, por el espacio y luego lo encontré a él. Había en las afueras del pueblo, en donde estaba una de las antiguas entradas a la mina, un lugar increíble. Eh, Había una pequeña casita que era la casita de la garita del custodio. Y yo pasaba por ahí, pero sobre todo viendo aquel espacio lunar, ¿no? Esa tierra roja, sin vegetales, con todas las ruinas de la mina, la entrada al pozo. Y un día encuentro un señor ahí, muy mayor, que es Fabelo, y luego descubro que él vive ahí con su familia.
que era el antiguo trabajador de la mina y se había quedado a vivir ahí. Y justo encima de esa casa, o sea, una cosa así de, bueno, decir que es de película se queda corto, ¿no? Justo encima de la casa había quedado colgado un funicular que se mecía con el viento y que uno decía, esto el día que caiga, aquí no va a quedar nadie, ¿no? Estaba ese funicular colgado encima y la casa además estaba dividida. En un lado vivía la hija con los hijos y en un lado vivía él. Dos habitaciones pequeñas y no se hablaban. Entonces, en 2 horas yo vi en uno de mis regresos a ese lugar, yo vi aquel panorama con aquel sonido de ese aparato orbitando encima del techo de esa casa dividida, ¿no? De esa familia dividida. Y dije, bueno, aquí hay una película. También había otra idea inicial que, bueno, lamentablemente no pudo ser, que fue durante la investigación. Yo conocí a un grupo de trabajadores que trabajaban en la montaña abriendo huecos para la próxima mina al aire libre que se iba a hacer de una empresa canadiense, porque en las minas de Matahambre ahora se saca oro de una empresa canadiense. Entonces había un grupo de trabajadores que iban arriba básicamente a abrir pozos y yo encontré un muchacho muy joven que era uno de los que talaba árboles. Su trabajo era cortar madera para... Estaban chapeando la montaña, o sea, dejar calva la montaña era como la idea. Y ese muchacho era testigo de Jehová. Y Fabelo era adventista. Entonces ellos los domingos, yo los conocí porque ellos el domingo, casi toda la gente del pueblo tiene que ir a las afueras, que es donde están las iglesias, y tienen que atravesar un puente. Entonces, en un momento de sus vidas, esa gente confluyen, el antiguo minero y el joven nuevo, y van cada uno a, bueno, a rendirle culto a dioses diferentes, ¿no? Pero en ese mismo lugar, con ese mismo paisaje, bajo ese sueño de, bueno, de la mina que fue el lugar más próspero de Cuba. Yo creo que en minas de Matahambre en los años 20 había más estudios de fotografía que en La Habana. Ya por ahí, imagínense, ¿no? O sea, había un asentamiento de norteamericanos. Aquello era el oeste, ¿no? Era como West Deadwood, era como el pueblo más próspero de Cuba, donde iban chinos, japoneses, habían ucranianos, habían norteamericanos, canadienses, gente buscando dinero y evidentemente eso traía todo tipo de novedades, ¿no? Habían dos cines, habían estudios de fotografía, en fin, el registro visual de las minas es increíble. Y bueno, en medio de aquella ruina estas dos personas confluían en ese puente y esa era la historia, ¿no? De hecho se llamaba El Puente la película, pero fue imposible firmar con el muchacho, o sea, siendo testigo de Jehová, eh, yo creo que era más fácil firmar en el Consejo de Estado que firmar en su casa, era como, había que pedir un permiso a la iglesia, al nivel central, en fin, entonces básicamente tuvimos que desechar esa idea y nos quedamos con Fabelo y hicimos la película dentro de esa pequeña casita, en ese espacio, sin salir de ahí. Y bueno. Y creo que ocurre algo que pasa en varias de tus películas, que es como que encontrar un espacio de este personaje, uno siente también, ¿no? Que a través de ellos, de esos cuerpos, del cuerpo de los personajes, de sus historias y el mismo sitio que los rodea, uno está como narrando más allá, ¿no? Como que de alguna forma se metaforizan o se encuentran como alegorías, ¿no? De una situación mucho más extensa, o sea, más del país, ¿no? De una situación de Cuba, de un momento determinado, uno siente que se cristalizan cosas ahí, ¿no? Sí, yo creo Eh, que esto se ha vuelto casi en una operación, en una manera de un procedimiento. Y es, bueno, que a veces, generalmente es el espacio el que llega primero. Y cuando uno encuentra el espacio, dice, bueno, aquí tengo un cuerpo, ¿no? Y es este cuerpo con el que vamos a trabajar, es este cuerpo que vamos a registrar. Y entonces luego yo creo que siempre es lo más difícil, aparece el componente humano, ¿no? Que es decir, bueno, ¿quién va a ser el guía para atravesar este cuerpo? ¿Quién va a ser el, el espejo de este espacio? Y cómo encontrar a alguien también que no solo sea un espejo, sino también que esté en tensión, ¿no? Que es algo que, bueno, que es fundamental para que haya esa chispa que hace que aparezca el cine, ¿no? Entonces, cómo buscar esa tensión creo que siempre es lo más complejo. ¿Cómo es esto en relación a dos películas que un poco siguen, que igual son bastante diferentes entre sí, pero siguen siendo retratos, ¿no? De personajes muy particulares, como Duelo y Metatron, pero que si algo tienen en común también que hay una mezcla entre el registro y la fabulación, ¿no? Que si bien de alguna forma muestran un poco cómo viven estos personajes, eh, digamos que atmósfera los envuelve,
a la vez hay un intento en las películas por desnaturalizar un poco, por alienar el espacio alrededor de ellos, por encontrar una ambigüedad, ¿no? En cómo se les muestra, ¿no? Que yo creo que ahí entra quizás ya un componente que vemos luego muy claro en el proyecto, en otras pelis, ¿no? De ya entrando lo híbrido, ¿no? Un poco más claramente en tu cine, ¿no? Ciertos juegos, tanteos con la ficción, con la fabulación dentro de un contexto documental y de personas retratadas en sus espacios, en sus vidas diarias. ¿Cómo vas caminando en esa dirección? Sí, yo creo que como va pasando todas estas cosas, es un poco uno va descubriendo, y también creo que tiene que ver mucho con lo que en eso, bueno, básicamente creo que es la esencia del documental, ¿no? De ir hacia donde te lleve el viento, ¿no? A veces intentas luchar, intentas cambiar de dirección, pero generalmente es lo real lo que termina imponiéndose. Y en el caso de Metatron, yo creo que eso sí está muy, muy, muy marcado, porque Metatron era un ejercicio de clase, de narrativa, creo que era narrativa documental, y nos pidieron un fin de semana hacer un retrato a alguien. Estaba mi primo en Cuba, que es alguien que yo quiero muchísimo, y que siempre me ha fascinado su capacidad de fabular, de luchar contra la realidad ahí totalmente. Cada minuto está ahí intentando contener el afuera. Entonces, él estaba de visita, vive en Estados Unidos, fue un fin de semana, y yo fui con una cámara a hacer ese retrato. Edité algo para el lunes, muy pequeño, de 3 minutos, y ese material se quedó ahí. Y 2 años después, yo volví a ese material y yo sentía que ahí había una película. Yo decía, aquí hay algo que tengo que contar, y bueno, se construyó Metatron con el registro que se hizo en básicamente un fin de semana, donde era muy difícil. Yo creo que él era indomable, sigue siendo indomable. O sea, tú pones la cámara, yo creo que hubiera necesitado un mes para yo empezar a desaparecer. Pero básicamente está solo con alguien en una habitación filmando, y esa persona no solo quiere compartir sus ideas, sino también quiere confrontar la manera en que tú estás filmando, cómo él comparte esas ideas. Y en ese momento a mí aquello me pareció un desastre, porque bueno, llegué a clase y puse unos momenticos de lo que está en Metatron, pero decía el profesor, no, fue muy difícil filmarlo, no salió bien, él, cada vez que ponía un plano, él me iba y me cuestionaba, entonces estuvimos casi todo el fin de semana peleando, discutiendo, y yo creo que esto no funciona. Y luego viendo ese material fue como, espérate, ¿no? Aquí es donde está la película, ¿no? En esa confrontación a la cámara, y en esa manera también de que la propia película se convierta en un registro de su proyecto, ¿no? Del proceso, porque al final yo creo que es interesante. Metatron es una película sobre un proceso, ¿no? Sobre algo que está en la idea, y la película en sí misma se siente que es algo que es muy frágil también, ¿no? La película apenas tiene 7, 8 planos, ¿no? Es como un boceto de algo que no es todavía, ¿no? Y a mí aquello con la distancia de que había pasado 2 años, creo que fue como, espérate, vamos a potenciar esto, pero básicamente yo no hay una voluntad por llevar la película inicialmente hacia un terreno donde uno sienta, no, a mí sí me interesaba, y eso fue interesante cuando lo estábamos filmando, que nunca se mostrara de afuera, por ejemplo, ¿no? Que apenas estuviera La Habana, que a pesar de que tenía unas vistas espectaculares de La Habana, yo nunca hice un plano. Entonces me gustaba la idea de que era alguien que se estaba trincherando, ¿no? De que era alguien que se estaba encerrando, para protegerse de ese afuera, y a la vez para poder construir, ¿no? Para poder crear. Sí, Entonces, porque es bueno, un personaje en tensión con su realidad, ¿no? Y por eso crea también una total, realidad propia, una realidad nueva, ese universo. Yo creo que también eso es lo que te lleva, ¿no? A intentar también registrar ese mundo interior, esa fabulación, esa, esa construcción imaginaria, ese proyecto, ¿no? Que yo creo que también ya va conectando con otras películas, porque ahí, bueno, conectamos con el proyecto y conectamos luego con Terranova, de cierta totalmente. forma, ¿no? Esta especie de proyectos utópicos, ya sea otro universo o una ciudad o este proyecto formativo, ¿no? Que vemos en el proyecto, ¿no? Que son como el registro esto de proyectos inacabados o esta tensión también entre lo que podría ser lo que fue, entre lo utópico y lo distópico, que es algo que vemos en estas películas tuyas, ¿no? También por el mismo estado de Cuba hoy, ¿no? Y el Es devenir de que este proyecto también de sociedad que ha terminado en lo que es, ¿no?
¿Qué es ahora. lo más subversivo? Para mí, lo que hacía Ernesto, y que yo creo que está emparentado en espíritu con, por ejemplo, con los personajes del inicio de Terranova, con el Sirio y con Damián, ¿no? Es que son extremadamente subversivos, ¿no? El hecho de un país como Cuba, que alguien intente crear su propio proyecto, ¿no? Un proyecto de mundo bajo sus propias reglas, bajo su propia visión, yo creo que eso es extremadamente demagógico, ¿no? Entonces, a mí me parecía un acto de resistencia también el atrincherarse y, bueno, decir, ¿por qué no, no? Voy a crear mi propia isla. Que es todo lo contrario entonces de Duelo, ¿no? Yo creo que Duelo sí es una película mucho más meditada. Las propias obstrucciones del ejercicio de la sierra te obligan, te empujan casi a filmar como si fuera una ficción. No hay, yo creo que lo que pasa en Metatron no hubiera pasado nunca en Duelo. Es muy difícil que uno tenga la posibilidad de registrar eso, porque básicamente tienes unas horas, te dan un límite de tiempo. Creo que en esa época eran 5 horas de material que podía filmar para un corto de 12 minutos, pero tenías 4 días de filmación, creo, si mal no recuerdo. Entonces decías, bueno, 5 horas en 4 días, muy poco tiempo. Yo me paso 8 horas con el personaje, entonces había que decidir muy bien en esas 8 horas que yo estaba con esa persona, cuándo iba a filmar mis 20 minutos de ese día, ¿no? Entonces te obliga, por supuesto, a escaletear, a pensar en una estructura y te obliga entonces a filtrar muchísimo toda esa realidad. Toda esa experiencia que tú estás teniendo con esas personas, las estás filtrando, filtrando, ahí las exprime hasta que sale una cosita, una piedrita y dices, bien, este es el bloquecito ahora que voy a poner aquí. Después sigues filtrando, filtrando y vuelves. Entonces, bueno, creo que es un ejercicio muy exigente, pero a la vez muy estimulante también, ¿no? Te obliga a estar muy atento y sobre todo a que ese vínculo que estás teniendo con esa persona, eh, bueno, estés muy atento, ¿no? A cada gesto, a cada mirada, a cada historia que te cuenta, porque ahí puede estar la pista, bueno, para construir ese retrato. Y creo que Duelo está hecho de esas pequeñas pistas que me fue dando Joan, no solo de su historia, sino también de lugares que lo rodean y cómo esos lugares también estaban en tensión con él, ¿no? Porque a mí, bueno, era un poco lo que yo sentía, decía, bueno, que cómo un joven de 17 años está en este lugar, viviendo en la punta de una montaña, en tensión no solo con el universo de su madre, ¿no? Que está heredando, que tiene que asumir, sino también con la partida del padre, pero a la vez también con todos esos espíritus, todos esos demonios que todavía no logra entender y está también atrapado en esta naturaleza, ¿no? Yo en esa época, bueno, tenía una relación muy intensa con todo lo que lo rodeaba, ¿no? Entonces yo creo que no era la visión idílica del campesino que está en armonía con el joven campesino que está en armonía con su espacio, ¿no? Era todo lo contrario, ¿no? Alguien que está en tensión con ese lugar constante. Y aquí regresa tu relación también con los rituales espiritistas, ¿no? Los rituales religiosos cubanos. También te quería preguntar sobre eso porque es recurrente y sé que también hay una conexión personal. Si quieres hablar algo un poco sobre eso, ¿no? Como, y también cómo eso se va filtrando en tu cine. Y creo que también es algo que compartes un poco con personas de tu propia generación, como con Rafael Ramírez, ¿no? Como el espiritismo, digamos, cubano, ¿no? Y todas estas formas distintas que tiene a través de la isla y de su tradición, va entrando también en los dispositivos cinematográficos de ustedes. Es algo que está bastante claro, creo, en Duelo, ¿no? Sí, no, ese, yo creo que ese, bueno, ha sido el rodaje más cargado que hemos tenido. Fue el de Duelo y el de Limbo, porque estuvimos una semana rodando con Rafa en un espiritismo, en un templo de espiritismo de Cordón, que es, yo creo, de los lugares más impresionantes en los que he estado. Y luego nos fuimos a filmar entonces a casa de Joan. Pero lo curioso, creo que también, bueno, eso, mi abuelo era espiritista, mi abuela también era espiritista, era santera en Guanabacoa. Todo ese universo siempre ha estado, ha sido parte de mi infancia, de mi imaginario, pero siempre ha habido también una distancia hacia eso, o sea, no había una voluntad de, voy a hacer un registro más antropológico o etnográfico de este mundo, ¿no?
o voy a intentar, no sé, creo que ha sido más filmar un poco las atmósferas y cómo ese universo se integra o está en tensión con las personas que filmo, ¿no? Entonces, generalmente quedan trazas de eso, ¿no? Entran fragmentos. Por ejemplo, en Duelo siempre tuvimos casi una instrucción que era no filmemos en el templo, porque el templo a mí me parecía, no sé, sentía que había ahí algo a lo que yo no iba a acceder y que mostrar eso también, había cierta folclorización de eso, ¿no? Todos estos santos, la bandera cubana, los ritos que hacían ahí. Entonces fue bueno. Esto aquí es una cuarta pared que nunca vamos a mostrar, no filmemos, además no lo vamos a filmar para ni estar tentados de ponerlo. Entonces creo que a la vez hay algo que es parte del imaginario, pero con lo que intento también tener cierto distanciamiento porque es peligroso, ¿no? Es peligroso filmar, sobre todo, bueno, eh, estos espacios que son muy fáciles de exotizar, ¿no? Y que se pueden terminar tragando la película y lo importante de la película, que no es la religión en sí misma, ¿no? Sino es otro tipo, es intentar capturar un estado, ¿no? El estado de una persona y su relación con ese espacio y cómo ese imaginario es un vehículo, ¿no? Es un vehículo, sobre todo también porque termina muchas veces delimitando la forma de la película. Y ahí sí me parece interesante. Creo que ahí sí hay herramientas que me gusta utilizar. Dejar que eso empiece a filtrar también la película. Bueno, pensando un poco en este tema también de las distancias, de donde uno se coloca y los cuestionamientos de la forma de filmar algo, ¿no? Creo que es hora de empezar a hablar del proyecto, que es tu primer largometraje, y estás haciéndolo un poco a la par, ¿no? De que estás también estudiando en la Escuela de Cine de San Antonio, y que también tiene un proceso muy particular, ¿no? Un poco una película que iba a ser de una forma, terminó siendo de otra un poco por las circunstancias, por accidente, pero de alguna forma en ese proceso la película encontró, ¿no? Una manera distinta de ser que quizás va menos va más hacia el cine ensayo que hacia el registro documental más al uso, ¿no? Entonces cuéntame un poco del proceso del proyecto y no sé si creo que es la primera vez también que te enfrentas quizás a un acto de obstrucción muy clara, no sé si llamarle censura, aunque creo que sí de alguna manera, hay algo que no puedes filmar, tienes que negociar y hay algo que se te impide filmar, ¿no? Y eso cambia la película. Entonces, cuéntame un poco. Sí, yo creo que una vez más la realidad terminó moldeando la forma de la película y el proyecto es la película que pudimos hacer, que nos dejaron hacer. Siempre bromeábamos un poco diciendo, bueno, probablemente la gente de la seguridad del Estado deberían ser co-guionistas de esta película porque creo que nos empujaron hacia un terreno que inicialmente no aspirábamos a estar. Porque creo que lo que habíamos escrito, luego, bueno, creo que estuvimos un año investigando, yo fui a muchas escuelas en Pinar del Río, en San Antonio, toda esa zona y muchas escuelas del campo, eh, estuvimos investigando, había escuelas, por ejemplo, cerca de mí, yo estudié en Preditera, en Troncoso, en Pinar del Río, que digamos que la actividad económica era la naranja. Yo creo que estuve 10 años de mi vida sin comer naranja porque los 3 años del pre fueron súper traumáticos, eran todos los días de mi vida, era recogiendo naranja o cargando naranja o chapeando los campos de naranja o en fin. Entonces fue regresar a esos espacios 15 años después y ver que la escuela que estaba al frente se había convertido en una prisión y no podíamos entrar. O que la otra escuela que estaba a 2 kilómetros se había convertido en un campo de entrenamiento militar para jóvenes reclutas. Bromeamos diciendo, bueno, como la revolución decía que había convertido los cuarteles en escuelas y ahora las escuelas las están volviendo a convertir en cuarteles y en prisiones, ¿no? Entonces, un grupo de escuelas sí las convirtieron entonces en comunidades experimentales donde pusieron a vivir a campesinos en aulas, en los mismos albergues. Bueno, aquello era la anarquía total y eran lugares en los que era muy difícil acceder. Fuimos a dos de estas comunidades y era muy, muy difícil porque enseguida que te veían ya había alguien llamando diciendo, mira, aquí hay alguien que está haciendo preguntas, ¿no? Es que ni siquiera, o sea, imaginar sacar una cámara, ¿no? Ya haciendo preguntas, ¿no?
Entonces, cerca de la escuela encontramos este espacio, esta antigua escuela convertida también en vivienda, pero la diferencia es que no estaba el Estado como mediador, sino que eran los antiguos profesores, casi todos eran profesores que habían venido de Oriente en los años 80, que no tenían casa propia, se habían apoderado cuando la escuela se cerró, se habían apoderado de la escuela y habían tomado los espacios. Entonces, la directora vivía en la dirección, la profesora de química vivía en el aula de química, la de biología en el laboratorio de biología y habían hecho paredes divisoras. Entonces, a mí aquello, y habían dividido todos los albergues en casa. Entonces, aquí, no sé, a mí me pareció aquello algo sin antecedentes para Cuba, ¿no? Esta idea del ocupa, que yo creo que no, sobre todo una comunidad ocupa. Entonces, bueno, la idea fue, empezamos a escribir junto con Lisandra, ese era el lugar que queríamos filmar, ya teníamos los personajes, y todo giraba alrededor de esta idea de la enfermedad de la tristeza, ¿no? El citrus tristeza, que es una enfermedad real, y estos personajes de traje amarillo, que fue alguien, yo creo que fue el germen de la película, del proyecto, fue una historia que me hizo un amigo de Pinal, que básicamente me contó que iba en una moto por estos campos y que vio una furgoneta que aparcó en un surco de naranja y se bajaron 5 tipos amarillos y desaparecieron por un surco y él se quedó así como, ¿what? Él me contó eso y yo jamás le he querido preguntar si es verdad o mentira, pero dije, mandamos a comprar por eBay unos trajes a China, unos trajes amarillos. Además, todos llegaron grandes, todos eran XL. Entonces, había que remangarlos y ponerlos con una liga para que la gente, era un poco cantinfla ver a la gente caminando con estos trajes grandes. Pero sabíamos que ese era algo que queríamos, que tenía que estar, ¿no? La idea de que hay un otro que llega a este lugar en el que parece que ha ocurrido una hecatombe, ¿no? Que todo residuo de vida se ha extinguido. Y básicamente eso fue lo primero que filmamos, que se filmó en la escuela de cine. Lo filmamos, bueno, el proyecto está hecho entre 4 o 5 personas. De hecho, mucha de la gente con traje amarillo, Rafa, que era sonidista en la película, tuvo que en algún momento ponerse traje amarillo porque no habían extras. Entonces iban a venir unos jardineros de la escuela, no vinieron y fue como, bueno, el equipo tuvo que terminar poniéndose los trajes. Entonces está Yamila con un traje que era la productora, Rafa tuvo que dejar el sonido y ponerse también un traje. Y básicamente con eso tuvimos 3, 4 personas en plano, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a filmar a la escuela y el segundo día de rodaje llegó la seguridad al Estado y prohibió seguir filmando. Creo que lo más terrible de eso también fue que mucha de la gente que estaba involucrada en el proyecto no quisieron continuar porque los amenazaron. O sea, básicamente le dijeron, si siguen filmando, son gente que está en una situación muy precaria y fue como, espérate, ya aquí tenemos que parar, no podemos seguir filmando aquí. Y tuvimos que reinventar la película luego de una profunda crisis. Ahora se cuenta muy fácil, pero creo que en ese momento nunca se nos olvida, íbamos en un camión saliendo de la escuela a la escuela de cine y todos íbamos derrotados, ¿no? Es como nos acaban de destruir la película luego de casi 2 años de trabajo. Sobre todo se acaba de romper el vínculo que ha costado tanto trabajo crear con los personajes de la película. ¿Qué hacemos ahora, no? Y en ese sentido, bueno, el trabajo con Lisandra ahí fue fundamental. Creo que Lisandra hizo magia, sentándonos luego de pasar esa primera crisis, sentándonos a revisar todo el material y entendiendo que la película nos estaba pidiendo otra cosa, ¿no? Nos estaba pidiendo otra cosa y que estaba ahí en los discos duros, en el material de investigación, básicamente, en los materiales de archivos que yo había visitado, que había usado para la escritura, donde me había leído todos los textos de Salinas, que era el arquitecto que construyó este lugar, me había leído todos los libros de ingeniería, libros sobre el trabajo en el campo, todo ese material estaba ahí y siempre estuvo orbitando y fue como, espérense, ¿por qué no usamos este material? ¿Por qué no cogemos el material de archivo? Eh, la idea del 3D también fue parte del desespero. En algún momento dijimos, bueno, ¿y por qué no construimos la escuela? Si tenemos los planos aquí, miren los planos. Le pedimos a un amigo, Andy Frank, que construyera los planos en 3D. Inicialmente la idea era como que se leyera el guión de la película que no pudo ser encima de estos lugares. Entonces era como filmar el aula de biología, la habíamos construido. Entonces el aula de biología se iba a contar lo que pasaba en el guión que no se pudo filmar, pero en un momento dijimos, bueno, ya olvidemos esto del guión
y yo creo que ahora hemos logrado acceder a una materia que antes no hubiéramos firmado, no hubiéramos podido firmar, y que aparecieran esas imágenes, esas líneas, ¿no? Que creo que nos llevan como a la idea más abstracta de la forma, ¿no? De un proyecto, ¿no? Al final, detrás de Yo creo que iba todo, a ser mucho más, digamos, realista, ¿no? La representación en 3D en una escuela, pero casi que por error también se quedó como también en el esqueleto. un Eh, error de máscara de un render. Es un error de máscara. Andy Fran no puso, creo que no activó una máscara y de repente todas las paredes que cabían se desaparecieron y se quedó todo en la línea. Y fue como, espérate, espérate, espérate. ah, Esto, bueno. otro error más, ¿no? Entonces creo que es una película, bueno, como siempre, la película que se pudo hacer, que no hacer, y también una película donde abrazamos todos los errores, ¿no? Los errores, los accidentes. Eh, ya un momento que entendimos que eso era parte, yo creo, de la dinámica y empezamos a abrazarlo. Claro. Entonces, Sí, convirtió la imposibilidad en algo fértil creativamente. Además de que es eso, es una película que se siente muy, ves el proyecto de la película que no pudo ser, que es un poco la película que termina siendo, que es sobre otro proyecto igual abortado, ¿no? Fallido. Por eso yo creo que todo este carácter también distópico que se acentúa, ¿no? Cuando entra, entonces los textos de Salinas, se convierte en el gran arquitecto, todo como adquiere un carácter mucho más distópico, ¿no? Esta idea también de que se iba a construir el hombre nuevo, se iba a formar en estas escuelas y que la arquitectura y el trabajo con el espacio marcaba entonces cómo se formaban estos estudiantes, todo adquiere como otras capas, otras resonancias, ¿no? Entonces has hablado mucho a veces en tus talleres de esto, ¿no? De cómo aprovechar estos errores, estos accidentes para moldear el proceso creativo, ¿no? Y la imposibilidad también para que entonces, si no puedes filmar una película como la pensaste inicialmente, o ya caeremos en Home, ¿no? No puedes viajar a un sitio a filmarlo tal cual como querías hacer inicialmente, pues te inventas entonces una forma de viajar imaginariamente a este lugar, ¿no? De representarlo, filmarlo de otra manera. sí, yo creo que después del proyecto ya eso se volvió, bueno, es lo que dice, siempre hablo en los talleres un poco de eso, de que aprendimos a abrazar el accidente como forma, ¿no? Claro. Como casi una mano invisible que te lleva hacia la escritura, ¿no? Y decir, bueno, cada vez que hay un muro, bueno, pensemos no que no podemos filmar lo que está más allá del muro, sino cómo filmar el muro, ¿no? Desde qué ángulo, desde qué esquina. Y eso Mm. sobre todo, bueno, te lleva a un ejercicio de construir, de moverte de tu zona de confort también, que creo que es fundamental, ¿no? Creo que ayuda también al proceso este que tienen mucho tus películas de también alienar el espacio, alienar la idea que tenemos de Cuba, la idea de país, que desnaturalizar, ¿no? Para encontrar nuevas maneras de mirar, de entender, de pensar, ¿no? Todos estos conceptos. Creo que es algo muy claro en Home, ¿no? También es una película que un poco tiene este formato también, se ha puesto en galerías, se ha puesto también en exposiciones de artes visuales, se logró terminar gracias a una beca, ¿no? De artes visuales en París también. Y te quería preguntar por el proceso de Home, que nos cuente un poco cómo termina siendo, y también por esta relación que tiene tu cine como más allá del cine, ¿no? O sea, esta idea también de cine expandido, de cine que dialoga más también con ideas como la de videoarte, el cine experimental, las piezas para galerías, ¿no? Que también viene de tu propia formación. Tú también te interesas inicialmente primero en las artes plásticas antes que en el cine. Tus inicios en el cine vienen por la Casa Taller, que es un espacio también más de museo, más. O sea, ¿cómo ves esta relación, esta tensión en tu obra y quizás desde Home también, ¿no? Sí, es yo siempre he creído que era una pena que en Cuba estén tan separados, tan divorciados las artes visuales del cine, ¿no? Creo que son dos mundos que muy pocas veces se rozan y vemos muy pocos, a diferencia creo que en otros lugares vemos muy pocos cineastas que a la vez hagan piezas de artes visuales o viceversa, ¿no? Y sin embargo, bueno, vemos cineastas contemporáneos desde Kiarostami hasta Pichapón que hacen piezas para galerías, que parte de su obra es el trabajo en galería, pero bueno, también eso responde a intereses personales. Creo que en nuestro caso, la Casa Taller y el Museo de Arte de Pinar del Río, en Mapri, yo recuerdo, por ejemplo, Delirio, fue una pieza que se pidió por encargo para una exposición en el Museo de Arte. Entonces, creo que es una pieza que nace pensando además en el formato museístico, de cómo se iba a proyectar, cómo iba a interactuar la gente, que no es una pieza pensada para salas, ¿no? Y creo que trabajar desde el inicio con ese tipo de formato y pensando también en otro tipo
de interacción con la obra, que no sea la frontalidad de la pantalla de cine, de estar sentados y bueno, creo que está ahí, ¿no? Siempre ha estado y Home creo que ha funcionado más en galerías y en museos que en cine, ¿no? Ha tenido un recorrido paralelo en galerías y no sé, me interesa mucho también explorar ese formato. Creo que también hay mucha más, bueno, más libertad. Te permite también pensar la pieza en otra dimensión, ¿no? Y Home surge un poco Había una película que nos puso una profesora en la escuela de cine, una amiga que es Natalia Marín, que se llamaba, donde ella filma varios pueblos, New Madrid se llama, que hay en los Estados Unidos. Era una pieza muy, muy extraña, muy abstracta, todo a nivel de líneas con estos pueblos. Y un tiempo después yo descubro estas cubas que hay por un error de Google, básicamente de googleo, me salen que hay otra cuba en Estados Unidos y después hay otra cuba y empiezo a ver que hay 9 cubas en Estados Unidos y fue como, bueno, espera, aquí hay algo que me interesa explorar. El proyecto inicial que escribimos era ir a los Estados Unidos a filmar estas cubas, incluso iba a ser un documental, perdón, más tradicional, digamos, si se puede llamar así, porque yo quería hacer un registro de un grupo de personajes en estos pueblos. Estuve durante meses igual investigando, seguía, estoy todavía en páginas de Facebook de las comunidades de Home Kansas, Cuba, Kansas, Cuba, Missouri, tenían sus grupos en Facebook, yo estaba ahí, veía las noticias, veía las fiestas que posteaban. Incluso tengo algunas amistades, nos escribíamos, me mandaban información sobre la historia del lugar. No sé, yo empecé a soñar con esas otras Cubas, con las posibilidades de qué podían contar sobre nosotros esos lugares paralelos, ¿no? Pensando como en historias paralelas nuestras, porque además casi todas fueron fundadas mientras en Cuba estaba la guerra de independencia, se estaban creando esas otras Cubas en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, hay algo ahí que a mí me fascinaba, pero que finalmente no pudo ser porque no llegó el visado a los Estados Unidos. Y lo que siempre pasa, ¿no? Yo creo que las películas hay que hacerlas. A mí me cuesta mucho esa cosa de voy a guardar una película ahora en el cajón y la hago cuando se pueda, ¿no? Yo necesito, creo que uno entra en un proceso de, bueno, te levantas todos los días pensando en la película, empiezas a soñar, empiezas a delirar con esas imágenes, con esos sonidos, en lo que puede convertirse, que dices, bueno, yo necesito sacarme esta espina, ¿no? Necesito sacar esto y la solución fue Home. Home fue la posibilidad de descubrir esas cubas sin haber estado en ellas, ¿no? Una vez más creo que hubo algo interesante ahí, que fue cómo desde la distancia, al no estar ahí, creo que la película terminó siendo más un espacio de ensoñación, de delirio, que si hubiera estado ahí registrando directamente esos lugares, ¿no? Pero bueno, como tú les llamabas, son road movies sin salir de casa, ¿no? Que te valiste de Google Maps, creo, no, de Google Earth, Sí, o sea, de planos, ¿no? Digitales, internet, que exploran estos espacios y luego los refilmas, ¿no? En 16 milímetros. Creas toda una textura extrañísima, ¿no? Entre lo digital y lo analógico de estas visitas virtuales, ¿no? A estas Cubas más archivo también, que fuiste, creo que es tu primera y tu única película así puramente de archivo, de un archivo que no es del todo autogenerado, ¿no? Porque podemos empezarlo como de alguna forma la historia puede tener algo de eso, pero bueno, muchos de estos archivos son materiales que vienen de externos que tú sí. resemantizas un poco, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que la película es un Frankenstein de todas estas Cubas. Y a mí me gustaba mucho esa tensión que se creó entre el digital, esa cosa irreal que tiene Google Earth, ¿no? Eh, y a la vez el proceso de filmar eso, después procesarlo en el laboratorio y ver que aparece una imagen totalmente nueva, ¿no? Además que el Google Earth en esa época en Cuba, cuando yo empecé a filmar, la conexión era infame. Entonces, básicamente se veía frame a frame. Cada vez que iba a atravesar una calle, estaba en una calle de Kansas y eran
2 horas para atravesar esa calle. Entonces iba grabando los screenshots en la pantalla y luego los videos eran súper lentos. Y yo dije, bueno, aquí hay algo que me interesa, voy a potenciar esto, ¿no? No quiero que sea un, un recorrer esto de una manera fluida, ¿no? Me interesa que haya una atención y que uno sienta que esa imagen está todo el tiempo luchando, ¿no? Porque no es real. Y bueno, eso terminó, una vez más creo que la imposibilidad terminó definiendo la forma, ¿no? La forma final de la película. Vale, y brevemente, para pensar también en la posibilidad, o sea, lo que hacía a estas películas tan extrañas, tan diferentes dentro del contexto cubano, tan artesanales, tan difíciles, digamos, de financiar en un sentido más tradicional, ¿cómo era posible en este momento, al menos en Cuba, hacer estas películas que está haciendo más allá de la escuela de cine también, ¿no? Y qué significaba para ti en ese momento, pues, esas, lo que en aquel momento discutíamos tanto, ¿no? En la muestra, desde el cardumen, desde diferentes espacios, ser un cineasta independiente en Cuba, ¿no? Y qué retos tenía y cómo encontrabas las maneras de terminar haciendo estas películas, ¿no? Si puedes compartir algo de esas vías, brevemente. No, yo creo que era un camino muy, bueno, es un camino muy solitario, ¿no? Pero que yo disfruto mucho, creo que me siento más cómodo en ese camino de hacer un cine más artesanal. Y básicamente todas estas películas están hechas con muy pocos colaboradores, se necesitan muy pocos recursos y creo que eso es, eh, bueno, es una ganancia. A mí me interesa, todavía estoy luchando con otros proyectos donde es como, bueno, necesitamos más gente y siempre prefiero compactar, ¿no? Seguir trabajando en un formato más austero porque siento que es ahí donde pueden suceder cosas que es muy difícil o necesitas, creo, herramientas que yo no tengo para que esas cosas funcionen con equipos más grandes, ¿no? Para que esa magia, esas chispas eh, aparezcan, ¿no? Entonces, bueno, no sé, no sé, es que nunca, creo que nunca hice ese ejercicio, ¿no? De pensarme dentro del contexto cubano, que creo que uno iba haciendo, aparecía una idea y decía, bueno, voy a hacer esta película. Y llamaba a Lisandra y decía, mira, tengo esta idea. Y por ahí entonces teníamos, bueno, alguien que nos ayudara con la producción y poco a poco, de manera muy artesanal, con muchísimas apoyos y ayudas de amigos. Por ejemplo, Home se filmó gracias a Juan Carlos Alón, que un día me prestó su Bolex con una película que me había traído Yamila desde Canadá. Y en el sótano de la casa de Juan Carlos Alón, en una laptop, filmamos el material editado de Home que habíamos editado ya. Se filmó con su cámara y se reveló ahí. Entonces, bueno, esa fue, sin el apoyo de Juan Carlos Alón, esa película no existiría. Entonces creo que eran, bueno, cada película se iba construyendo un poco así, ¿no? No, y creo que también era un contexto que lamentablemente nos parecía que todavía habían pocas posibilidades, pero que ahora es incluso mucho más crítico todo, ¿no? Pero no estaba la muestra, donde había él haciendo cine, donde estaban los fondos, el Fondo Noruego, el Go Cuba, o sea, como que había todavía algunas posibilidades que creo que nos ayudó mucho en ese momento, ¿no? A producir películas como complicadas como esta, complicadas en el sentido de que no tiene ningún tipo de interés comercial ni institucional como para funcionar de otra manera, ¿no? Fuera de una escuela o fuera de un contexto así. No, y que incluso ahí Entonces, era complicado, porque películas como Home a veces era como, bueno, apareció esta residencia en París, que era una residencia de artes visuales, donde te daban una beca para terminar de editar la película, y aprovechamos, y además el escaneado se hizo ahí, el escaneado en 4K de la película, en fin, se hizo en un laboratorio. Pero era como olfatear y decir, bueno, quizás esta película va a encontrar ahí los apoyos que necesita que mandarlo a otro de los fondos, el noruego o el fondo de Go Cuba, porque es que no van, bueno, esto aquí no va a germinar, mm, ¿no? Entonces pasaba con muchos proyectos, bueno, pasa, por ejemplo, con el cine de Rafa, que dices, bueno, ¿por qué no ha recibido tan pocos apoyos de esos lugares, ¿no? Entonces creo que a pesar de que había pocos apoyos, también habían películas que eran muy difíciles, ideas que eran muy difíciles que encontraran esas ayudas dentro de los 2, 3 fondos que existían, ¿no? Y eso hace entonces que todavía sea más complicado, ¿no? claro, total.
Y bueno, pasando un poco a la película Encargo, ¿no? O sea, Terranova, una película un mediometraje que codiriges con Alejandro Pérez, entonces vienes de un poco siempre tener la libertad de escoger tú qué te interesa, qué tema, qué personaje, qué espacio te vas a acercar, incluso dentro de la escuela de cine, ¿no? Tenía cierta flexibilidad también, incluso cuando te llaman para la tesis, ¿no? De escoger, yo quiero ir a Minas Mata Hambre con este personaje. ¿Qué ocurre cuando estás al otro lado? Tienes que como trabajar sobre un proyecto de encargo con expectativas determinadas sobre La Habana, que es una ciudad de la que tú tampoco eres, digamos, natal, ¿no? O sea, eres un outsider también, que te has ido a vivir a La Habana, y empiezas a verla casi como una ciudad de Italo Calvino, ¿no? Un poco como estas ciudades imaginarias, y además codirigiendo con Alejandro Pérez, ¿no? Como trabajando con otro director. ¿Cómo fue el proceso un poco de Terranova y cómo encontraste esa forma también cómo encontraron los dos, ¿no? Esa forma de trabajar desde la arquitectura, desde el espacio y encontrar una nueva mirada sobre la ciudad. Sí, yo creo que sí, fue un pacto, yo creo que ha sido el más difícil. Ha sido el más difícil porque era pandemia, firmamos ya en el último tramo de la pandemia y yo nunca había querido firmar La Habana. Llevaba ya, yo creo, en ese momento 8 años viviendo en La Habana y me negaba rotundamente a firmar en La Habana, no me interesaba. Lo mío era el monte, ir para el monte, ahí donde estaba, yo creo, el cine que me interesaba hacer en ese momento. Entonces, firmar ya en La Habana siempre estaba esa pregunta de cómo me encuentro aquí, cómo firmo esto desde un rincón que sea el mío, cómo hago esta ciudad mía y a la vez ajena, extraña para los demás, ¿no? Y esas preguntas estuvieron orbitando durante mucho tiempo. Siempre que estaba la tentación, ay, voy a hacer un plan, decía, pero ¿para qué, no? Esto lo he visto 10 millones de veces, ¿no? Lo guardamos. Y con Terranova, bueno, cuando se dio esa oportunidad, yo creo que nos lanzamos teníamos una idea, un concepto muy frágil y muchos personajes, muchos espacios. Creo que también hacer esa película es la primera vez que nos dan la llave para filmar en casi todos los lugares que quisiéramos. Entonces, no sé, a mí yo decía, las bóvedas de Bellas Artes, ¿qué es ahí? Yo quiero entrar ahí. Y nos dieron un día en Bellas Artes. Oderay ahí hizo magia desde la producción. Entonces fue como, vayan a Bellas Artes. Yo quiero filmar en Tallapiedra. Vayan a Tallapiedra. Queremos filmar en la Cámara Oscura de La Habana Vieja. Nos cerraron la Cámara Oscura 2 días para que estuviéramos jugando con ese ojo de Dios ahí arriba, ¿no? Entonces, creo que fue también una manera de conocer la ciudad, de acceder a espacios a los que nunca había estado y a la vez bueno, de ir descubriendo la película en el camino. Creo que en Terranova sí, totalmente, la película se fue construyendo un día detrás del otro, no sabíamos a dónde iba. Teníamos Ali y yo hicimos un trabajo de mesa junto con Lisandra, que fue como, tenemos un grupo de personajes que queremos filmar. Yo creo que ya estaba también un poco esa idea de, había mucha tensión en el ambiente y uno decía, bueno, esto aquí va a pasar algo raro, ¿no? En algún momento ya estaba orbitando la idea de irnos de Cuba. Entonces, uno veía todos esos personajes que teníamos, que queríamos filmar y dijimos, ¿por qué no los filmamos todos al mismo tiempo? Entonces, estaba el Sirio, teníamos a Damián, Ale había conocido al aviador, habíamos conocido al organista, o sea, de repente teníamos todo un universo ahí de personas que tenían diferentes llaves, ¿no? Que nos podían dar acceso a diferentes habitaciones de ese gran edificio que era Terranova, ¿no? Que era la ciudad. Y bueno, básicamente la idea de Terranova, por ejemplo, surge el penúltimo día de rodaje filmando al Sirio, a Damián, que siempre decíamos, ¿por qué no empezamos filmando esto? Si hubiéramos filmado a esta gente del inicio, la película hubiera sido totalmente distinta, ¿no? Entonces, filmar a Damián al Sirio fue una revelación así total y cambió el material que filmamos con ellos, cambió toda la película y hizo que nos replanteáramos todo lo que habíamos filmado un mes atrás. Entonces, bueno, creo que el proceso de montaje fue duro, duro. Intentar armar ese Frankenstein, no sé cuántos cortes hicimos. Todas las películas eran distintas. Cada película, yo creo que tuviste algún corte en algún momento, José. Cada película era distinta y eso es puede ser, bueno, te puede dar mucha ilusión ver cómo cada película es distinta, pero a la vez es terrible, ¿no? Era terrible ver cómo ese monstruo Claro. mutaba. De Oye, un día a otro mutaba. el acto difícil también de negociar también una idea, una preconcepción que se puede tener de lo que es La Habana
con la que están encontrando ustedes, ¿no? En ese mismo proceso, ¿no? También que es una ciudad también que a veces ha estado muy, está muy viciada, ¿no? Su representación en el mismo cine o incluso de forma externa, ¿no? O sea, la mirada de personas que son de Cuba sobre lo que La Habana debe ser o lo que La Habana para ellos es, ¿no? Que suele estar en tensión con la nuestra, ¿no? Y también encontrar ese punto medio, siendo este caso una película, ¿no? Que también genera una expectativa, que creo que No, también debe haber aquí sido... pasó exactamente eso, porque bueno, también es una película por encargo de la Unión Europea y básicamente, bueno, los europeos tienen una idea de La Habana, están pagando por ella y quieren que esa idea, quieren ver esa idea, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en algún momento se cuestionaron de que nos hubiéramos gastado el dinero en La Habana, o sea, alguien tiró un chiste, pero fue un chiste serio, ¿no? Que si nos habíamos ido a otro país a filmar, ¿no? Que se quiebra Noruega. Porque cuando vieron el primer corte, que además a nivel de color era súper oscuro, bajo, casi todas las luces las habíamos puesto entre verdes y azules, la película todavía era mucho, mucho más oscura, ¿no? Entonces dijeron, ¿qué hicieron con el dinero que les dimos, ¿no? ¿Dónde está La Habana luminosa, soleada, de gente feliz, bueno, lo de siempre, ¿no? No, y es una peli que se propone ir desde un estado como casi que de decadencia, distópico, que sientes en las imágenes, a un estado como de regresión, ¿no? Como empezar de nuevo, ¿no? Como volver a cierta idea utópica, ¿no? De lo que este lugar puede ser. Y es como esa regresión, ¿no? Con la selva, que creo que quizás eso dialoga mucho con esa idea también ya que me dice que estás pensando ya un poco hasta en irte de Cuba, ¿no? Y esa idea también de hacer restart, ¿no? Con esa distopía que estás filmando. Que bueno, volviéndonos a ir de La Habana, ¿no? Nos lleva a la última película que realmente filmas en Cuba, que bueno, que es una película quizás doble de alguna forma, ¿no? Porque está Avisal, que es el cortometraje que ya terminaste y se estrenó, y bueno, un proyecto futuro que está en proceso. Entonces, si quieres hablarnos un poco del proceso de Avisal también y de ese último rodaje en Cuba por el momento, ¿no? Hasta el momento. Y un poco así también de encontrar el espacio, encontrar el personaje que te ha venido siguiendo también. Y que crees que un poco, qué idea crees que encontraste y que está reflejada en esos cuerpos de Avisal, en el Pitufo y en el propio cementerio de Barcos, ¿no? De Bahía Honda. No, encontrar, bueno, lo del cementerio fue un error casi porque primero lo vimos por un videoclip que filmaron ahí de reggaetón, básicamente con gente bailando encima de los barcos destruidos y ver aquellas imágenes fue como, ¿qué? Espérate, no, ¿esto dónde es? Luego, durante un tiempo estuve trabajando en la escuela de cine, 2 años, y no podía ir a filmar, entonces lo que hacía era ponerme a investigar y descubrí que estaban estos, desde una vez más Google Earth, que es una herramienta que me encanta utilizar, se veían estos cuerpos en la bahía, ¿no? Se veían estos fragmentos de barco que estaban ahí descansando en ese lugar. Y cuando finalmente fuimos fue como, bueno, aquí yo creo que encontramos, bueno, en ese momento ya estaba la decisión casi clara de salir en algún momento de Cuba y uno veía este lugar con estas personas, que además casi todas ellas, todas las personas que aparecen en Avisal, en algún momento construyeron su propio barco para irse de Cuba, que estaban básicamente rompiendo, destruyendo la única puerta de salida que tenían, ¿no? De esa prisión que eran los barcos. Entonces, bueno, tuvimos la suerte una vez más ahí, Oderay hizo magia desde la producción de rodaje para abrir, que se abrieran las puertas de ese lugar de puerto, que nos permitieran filmar ahí. El, lo más difícil creo era, una vez más, tenemos un espacio que es bestial. Creo que esto es Cuba en este momento. Necesitamos encontrar el guía, ¿no? Necesitamos encontrar a alguien que un poco nos acompañe para atravesar estos espacios, ¿no? Y hicimos un casting con, yo creo que más de 20 desguazadores y ahí encontramos a Pitufo, que era el menos épico de todos ellos. Casi todos estos tipos eran, bueno, los superhombres, ¿no? Imagínense gente que está con una mandarria destruyendo barcos, picando metal. Y Pitufo era literalmente Pitufo, el más pequeñito, era el más joven y además tartamudo, ¿no? Tenía cierta tartamudez. Entonces, cuando yo vi a Pitufo fue como, si yo estuviera trabajando aquí, yo sería el Pitufo de este piquete, ¿no? Entonces a mí me encantó Pitufo, me encantó enseguida su sensibilidad, su imaginario, ¿no? No tenía nada que ver con ese lugar, con lo que idealmente uno esperaba encontrar en ese lugar.
y fue como amor a primera vista, ¿no? Pitufo, nos casamos contigo, tú guíanos, ¿no? Llévanos en esta travesía, ¿no? Y en algún momento también fue fundamental descubrir que él había intentado salir del país unas 5 veces y que la única vez que había, por ejemplo, montado un barco fue cuando el barco norteamericano lo cogió en alta mar y lo trajo de regreso a Cuba, ¿no? Entonces, ir descubriendo todo eso, evidentemente empezaba a sobredimensionar, a darle otra carga a esos cuerpos, a ese gesto de destruir esos barcos. Y poco a poco entonces empezamos a pensar, bueno, ¿y por qué no? ¿Y por qué no hacer esa fuga, no? ¿Por qué no fugarnos también de este lugar? Entonces, en ese sentido, tuvimos mucha suerte porque vivíamos en una casita frente al desguazadero. Pitufo vivió con nosotros ese mes ahí. Él dejó su casa y se fue a vivir con nosotros. Y básicamente en las noches hacíamos el guión, el plan de rodaje de lo que íbamos a filmar al otro día, ¿no? Teníamos un pescado, hacíamos un fuego, una botella de ron y Pitufo nos contaba algo y decíamos, bien, mañana vamos a filmar eso. Mañana vamos a la Fortaleza Española, mañana llama al PA, llama a tu tío, que tu tío nos va a llevar, o vamos al... Entonces, bueno, fue una película muy íntima, muy pequeña y hecha muy desde lo colectivo, ¿no? Desde ese colectivo que surgió en Bahía que éramos básicamente 5 personas. Bueno, y un poco como el Pitufo, ¿no? Y con esta idea de los personajes de escapar de la bahía, ¿no? En Avisal, después de filmar estas dos películas, Terranova, Avisal, editarlas, sales de Cuba con las dos películas casi que prácticamente bajo el brazo o en su recorrido de festivales. Y yo creo que, bueno, el acto de emigrar, para nosotros que siempre hemos estado filmando un país muy determinado, muy también particular como Cuba, ¿no? Que tiene unas reglas, una densidad particular, una atmósfera particular que no, o sea, no es como nos condiciona mucho también, ¿no? A la hora de hacer nuestro cine. ¿Cómo cambia también este proceso de migrar, crees tú? Si crees que lo ha modificado, lo ha influenciado de alguna forma tu manera de pensar el cine, la idea que tienes respecto al cine de ahora en adelante con los proyectos que preparas. Y si quieres hablar un poco de eso también y de qué proyectos vienes. Y bueno, está la historia también que ya llegamos finalmente a la peli que nos ocupa. No, yo creo que la forma y la manera de hacer cine, uno todavía hay cierta resistencia a seguir trabajando con esas herramientas que ha ido desarrollando durante este tiempo. Es imposible dejar eso. Pero luego también hay un proceso de estar totalmente desubicado, ¿no? Creo que lo más difícil desde que estamos aquí en España es encontrar, bueno, no siendo directores de ficción, que uno trabaja con otra materia, ¿no? Una materia que está de afuera o que está aquí alrededor de uno. Entonces creo que esa materia ha sido difícil encontrarla. Yo creo que en una ciudad como Madrid, por ejemplo, no sé todavía dónde yo filmaría en Madrid. Y creo que la historia se escribe de noche, por ejemplo, es todavía un remanente de esa cosa de estar, de que hay algo en Cuba, ¿no? Que a uno quiere seguir filmando allá, hay una forma que ahí uno quiere seguir explorando. Pero por otra parte ha habido un proceso paralelo que es el de, bueno, una vez más me voy afuera. Yo creo que ahora Madrid ha suplantado a La Habana, entonces no quiero filmar Madrid, quiero irme afuera. Y ahí ha aparecido otro proyecto, ¿no? En Teruel, en el desierto, que, bueno, a veces sucede eso, ¿no? Que te vas al lugar, en el lugar más lejano, en las antípodas de Cuba, encuentras Cuba, ¿no? Encuentras un rastro de Cuba y en Teruel, que es la zona más despoblada de España, creo que a nivel de densidad de población está casi al mismo nivel de la Siberia en Rusia. Vive muy poca gente y es un lugar inmenso, o sea, un lugar que probablemente sea casi la mitad de Cuba. Está totalmente despoblado y muy poca gente y están estos programas de repoblación. Entonces, básicamente, encontrar ahí la posibilidad de encontrar cubanos y de ver qué se revela ahí, sobre todo también como un intento de entender el proceso en el que estamos ahora, ¿no? El proceso en el que estoy como emigrante. Creo que, bueno, por ahí empieza a aparecer un nuevo camino, ¿no? Bueno, en el que estás tú también como guionista. Entonces, hay algo ahí que luego de casi 4 años uno empieza ya a ver unas formas ahí difusas en el horizonte, ¿no? Y mirando lo que se queda atrás, ¿no? Como, si brevemente, si quieres, ¿cómo sientes que está la situación del cine en Cuba ahora mismo? O sea,
el panorama de la creación cinematográfica, sobre todo con los últimos cambios de los últimos años, la gran oleada migratoria, la desaparición de espacios como la Muestra. Es decir, cómo tú lo ves desde tu perspectiva muy personal, ¿no? Y si crees que hay posibilidades de renovación, ¿no? De que se sigan Sí, sí. filmando Yo cosas. creo que sí. Yo creo que están pasando y pasarán cosas, lo que no nos enteramos, tampoco hay tanta inmediatez. Entonces, yo creo que el problema es que no hay tampoco espacios donde compartir las cosas, pero creo que, por ejemplo, un fenómeno como el de los archivistas salvajes, creo que es lo mejor que ha pasado en Cuba en los últimos, no sé, 10 años. A mí me parece un milagro y eso acaba de ocurrir ahora en esta Cuba donde todo el mundo se ha ido, ¿no? Y que haya, mientras que todo el mundo se vaya, gente que decide no solo quedarse, sino meterse a buscar esas imágenes perdidas, yo creo que es un síntoma de que sí, que están pasando cosas y además cosas que están teniendo repercusión fuera de la isla, porque el trabajo que están haciendo ellos eh, está teniendo mucho impacto fuera, bueno, evidentemente, como siempre, fuera de Cuba. En Cuba no tiene ningún impacto. Eh, y luego hay gente estudiando en las escuelas de cine, haciendo películas extraordinarias, hay gente todavía en Fanca. Eh, Uno siempre tiene ese síndrome de que, bueno, el que se va, cierra la puerta, tira la llave y dice, aquí no va a pasar más nada, ¿no? Y siempre están pasando cosas, siempre hay gente que va a querer ir haciendo cine y está la asamblea de cineastas, ¿no? Que todavía creo que a nivel de comunión, bueno, están ahí pujando por encontrar reconocimiento, legitimidad y por establecer un diálogo con el poder, ¿no? Un diálogo que cada vez evidentemente está más distante, ¿no? Y es más difícil y es más improbable. Creo que el poder en esta crisis que tiene lo que hace cada vez más es replegarse y encerrarse, poner más murallas, más barreras, porque evidentemente tienen miedo y están desesperados, ¿no? Y cualquier gesto de activismo, de unión, ven un peligro ahí, ¿no? Ven una amenaza. Entonces, y bueno, y creo que es el reflejo más claro de que están en un momento de desesperación total, ¿no? Pero creo que sí, que en Cuba están y pasarán cosas. Es una pena que no hayan espacios alternativos, pero bueno, surgirán. No sé, yo creo que sí, yo creo que surgirán. Y bueno, un poco para cerrar nuestra charla, como ahora tu último cortometraje, La historia se escribe de noche, estará en el concurso de este año del festival, podrá verse en varias de las sedes. Y bueno, para presentárselo un poco al público que lo va a descubrir en estos espacios físicos y online en Cuba, que también se podrá ver la película online para la gente que esté en Cuba. ¿Cómo presentarías la película? ¿Qué es La historia se escribe de noche? Y si quieres comentar algo sobre cómo surge su proceso para los espectadores que la van a descubrir ahora. Bueno, la película, como hemos estado hablando de este rato aquí, es parte de esa línea donde yo cada cierto tiempo vuelvo hacia la mirada y el oído, hacia el universo familiar. Y es una película que yo durante mucho tiempo tuve la idea de filmar apagones en Cuba, filmarlos en su estado más puro, sin iluminar, sin aprovechando únicamente las fuentes de iluminación naturales de un apagón. Y bueno, durante mucho tiempo no pude hacerla porque no tenía ni las cámaras, ni técnicamente, bueno, se podía registrar. Y en algún momento cuando me regalan mi Sony Alpha, que todavía está ahí, ha sido, bueno, una tabla de salvación, yo empecé a filmar apagones. Cada vez que había un apagón, durante unos 3 4 años, 5 yo filmaba un apagón. Entonces, casualmente la primera conversación lo primero que he grabo es una conversación con mi madre. Cada vez que hay un apagón, creo que era un ritual familiar. Era el momento de todos reunirnos en casa a escuchar, porque apenas nos veíamos, ¿no? Y mi madre es una gran narradora y siempre creo que el apagón era el momento para empezar a hablar del imaginario familiar, ¿no? De las historias familiares que está atravesada por estos mitos alrededor de los espíritus, los muertos, las apariciones, las visiones. Entonces, bueno, eso le ponía un plus a los apagones, ¿no? Entonces, yo grabé esta conversación con mi madre, que creo que me acompañó durante todo este tiempo y que de cierta manera fue una guía para ir filmando todos estos espacios, ¿no? A manera de un espectro
que va uniendo estas visiones, ¿no? Estos encuentros con estas personas en la oscuridad. Y la película es un gran Frankenstein, ¿no? Vamos a ver una Cuba que no es la Cuba luminosa, la Cuba que se exporta, ¿no? Esta Cuba de playa, de gente feliz, bueno, en fin. Es todo lo contrario, es un espacio que se ha disuelto totalmente y donde vemos fragmentos de cuerpos, de rostros, de espacios, de animales, y que no es una sola Cuba. Hay fragmentos de Pinar del Río, de La Habana, de la Ciénaga de Zapata, de la Sierra Maestra, que la noche sirve como un elemento unificador, ¿no? Unifica, ¿no? Todo esto, todo este gran Frankenstein, todos estos cuerpos, ¿no? Todas estas partes. Y eso, ¿no? Creo que es una película que habla desde lo íntimo, intenta también unirlo el imaginario colectivo, ¿no? Ese momento, bueno, que cada vez se vuelve más frecuente, que son los apagones, y que un poco también retrata el estado en el que está la isla, ¿no? De oscuridad total. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Y gracias también por la presentación de la película. Gracias por estar con nosotros aquí hoy y conversar sobre, bueno, esta extensa conversación sobre tu obra y compartir tus experiencias, tus procesos. Creo que es muy importante dejar registro de todo esto porque, como un poco dice el lema de Stratos, ¿no? Una serie para estrategia. Y creo que para los cineastas cubanos independientes de ahora y por venir, es muy bueno saber cómo se ha ido construyendo todo este cine, los dispositivos, las formas, las maneras también de tomar las circunstancias y potenciar, ¿no? lo que te pueden dar para encontrar la forma de las películas. Y los invito a todos a ver La historia se escribe de noche dentro del Festival de Intar o en otros espacios donde se vaya a proyectar próximamente, y también a buscar el resto de la obra de Alejandro, que hay muchas cosas que se pueden también ver online ahora mismo. Entonces, y Ale, muchas gracias por acompañarnos y No, por tu tiempo. gracias a ustedes por todo el trabajo que están haciendo, de verdad, tremendo. Y nos vemos Gracias. en la próxima edición de Estrato, que estaremos ahora durante octubre haciendo esta previa del Festival de Cine Intar. Muchas gracias. Suerte. Chao. Chao.